Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de reproducción. Un tema bastante tocado, ¿de acuerdo? En diferentes tipos de exámenes de admisión. Y es un tema que deberíamos conocer muy bien. A estas alturas, dominarlo. Vamos a ver entonces, profesor, el tema de reproducción. Muy bien. A ver, la reproducción en los seres vivos. Profesor, reproducción en los seres vivos. Profe, esta puede ser asexual o puede ser sexual. A la asexual también la voy a llamar vegetativa y a la sexual generativa. Esto es un concepto bastante sencillo para nosotros, ya lo manejamos, ¿no es cierto? Ahora, en la reproducción asexual no se producen gametos. Punto importante, fundamental, en la reproducción de tipo asexual no se van a producir gametos. No hay gametos, no participan gametos. Es de gran rapidez y poco gasto energético. Además, pues los descendientes tienen escasa diversidad genética. Un dato importante que también podríamos notar y agregar nosotros al hablar de reproducción asexual es que decimos que es uniparental. ¿No? Decimos que es uniparental. Ahora, también vamos a tener la reproducción sexual o generativa. Acá si hay gametos, los descendientes tienen gran diversidad genética y nos acordamos que esta es biparental. ¿Ah? Es biparental. Muy bien. Entonces tenemos ahí este detalle. Vamos a ver, profesor, cómo se da. Pues hablemos un poquito de la reproducción asexual. Y hemos dicho, mecanismo de perpetuación de las especies en el cual interviene un solo progenitor. Por eso hemos dicho que es uniparental. ¿Dónde ocurre? Pues puede ocurrir tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. Este tipo de reproducción puede ocurrir tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. Hablemos de la reproducción asexual en organismos unicelulares. Profe, acá vamos a tener, pues, por ejemplo, la fisión, la esporulación y la gemación. De nuevo, profe, en organismos unicelulares, yo voy a encontrar los tipos de reproducción asexual por fisión, por esporulación y por gemación. En los organismos pluricelulares, pues voy a tener partenogénesis, poliembrionía, fragmentación o escisión, gemación, estrobilación, apomixis, esporulación. Tengo entonces varios tipos. Yo voy a encargarme de hablar de los más importantes. Mira, cuando hablamos de reproducción asexual en organismos, pues ya pluricelulares, pues por ejemplo voy a hablar de un mecanismo llamado fragmentación. Un mecanismo llamado fragmentación.
Entonces vamos a tener un mecanismo llamado fragmentación, mecanismo que voy a ver, por ejemplo, estrellas de mar en planarias. Ya la fragmentación, que también se llama regeneración. Fragmentación o regeneración. Esto lo veo en estrellas de mar, también lo veo en las planarias, ¿no? Podemos ver acá, esta estrella de mar se ha partido y luego le empieza a salir las patas faltantes. En una planaria, yo la corto a la mitad y al cabo de un tiempo voy a obtener, pues, un nuevo individuo, ¿no? Por cada fragmento que se ha formado. En el caso de las esponjas, los nidarios, lo que yo voy a tener es la gemación. Profe, ¿cómo es la gemación? Pues mira por acá. Se va a formar una pequeña yema y de esa yema se va a liberar un nuevo individuo. Esa es la forma asexual de reproducción de las esponjas de mar. Mira, entonces, fragmentación, regeneración en las estrellas de mar, en las planarias. Gemación en los poríferos, en los nidarios. Ahí vamos a encontrar esos tipos de reproducción asexual en organismos multicelulares. Ahora, en plantas, profesor, ¿cómo es en plantas? ¿Qué es lo que ocurre en las plantas? Pues en las plantas, yo por ejemplo voy a usar lo que se denomina un estolón. Para el caso de las fresas. Por ejemplo, en la fresa, la flor está de adorno, es decir, su aparato reproductor, el aparato reproductor en las fresas está de adorno. El órgano reproductor en las fresas está de adorno. ¿Ya? Está de adorno. Entonces, se reproduce mediante un estolón. En el caso de la papa, el tubérculo, que ya sabes que es, pues, el tallo subterráneo, a partir del llamado ojo de la papa, va a surgir, pues, un nuevo individuo. Entonces, ahí tenemos formas asexuales en las cuales se reproduce, pues, las plantas. Por ejemplo, en el caso de las cebollas tenemos los bulbos, ¿no? A partir de los bulbos se van a generar nuevos individuos. Ahora, entendiendo un poco la reproducción asexual, pues vamos a hablar básicamente del ciclo celular. ¿Ya? Vamos a hablar del ciclo celular, que es la parte fuerte del tema del día de hoy. Profe, en el ciclo celular, ¿qué voy a ver? Algo que tú ya sabes. Empecemos a hablar de la mitosis. Todos hemos escuchado hablar de mitosis. Todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, nos han hablado de la mitosis. Pues bueno, profe, la mitosis, ¿no? La mitosis, profesor, es parte del ciclo celular. Ya es parte del ciclo celular. Consta de la interfase y la fase M.
consta la interfase y la fase M. La fase M también se llama división. Profe, ¿y cuánto dura la interfase? Pues la interfase dura entre 16 y 24 horas. Profe, la división dura aproximadamente 1 hora. Mira, la interfase dura entre 16 y 24 horas, mientras que la fase M o división dura cerca de 1 hora. La interfase es el momento en el cual la célula se prepara para dividirse. Se prepara para dividirse. Profe, esta interfase consta de 3 momentos. G1, S, G2. G1, S, G2. Profe, ¿qué ocurre en G1? ¿Qué es lo que pasa en G1? Pues se empieza a sintetizar ARN, proteínas, hay una mayor actividad celular, aumenta el volumen citoplasmático, se duplica el material citoplasmático, la célula duplica su tamaño. Entonces vamos a poner acá mayor actividad celular. Profe, luego viene S. Profe, ¿qué pasa en S? Nunca te olvides, se duplica el ADN. Profe, ¿y qué tal si a mí no me viene eso? No me dicen si se duplica el ADN. ¿Qué hago? ¿Qué marco, profesor? ¿Qué voy a poner? Tranquilo, no te debes poner a llorar. Seguramente tus alternativas te deben haber dicho que se duplica la cromatina. ¿Ah? Que se duplica la cromatina. Profe, ¿y si no hay duplicación de cromatina? Duplicación de nucleosomas. Profesor, también podría ponerse duplican los genes. También podrían ponerme que se duplican los genes. Profe, luego que viene G2. Profe, G2, ¿qué cosa hay? Hay una menor actividad celular. Hay menor actividad celular. Profe, ¿qué pasa acá en G2? Se producen las enzimas necesarias para la división. ¿No? Luego tengo en la división. Yo voy a empezar a hablar de mitosis, te he dicho el día de hoy. Vamos a empezar con la mitosis. Vamos a empezar con la mitosis. Como vamos a empezar con la mitosis, pues recuerda que la mitosis tiene la profase, metafase, anafase, telofase. Vamos con calma. Arrancamos con la interfase. Vamos a poner lo que ya hemos dicho. Profe, G1. ¿Qué pasa en G1, profesor? ¿Qué ocurre en G1? Ya te he dicho. Hay mayor actividad celular. Se duplica el volumen citoplasmático. Se duplica el material citoplasmático. Comienzan a duplicarse los centriolos. Profe, G1, ¿cuánto dura? Entre 6 a 12 horas. G1 mira entre 6 a 12 horas. Profe, ¿hay células que no hacen ciclo celular? Sí. Hay células que no hacen ciclo celular. Ellas dicen que entran en una fase de G0. Una fase quiescente. Profe, ¿quiénes no hacen ciclo celular? Pues las neuronas, por ejemplo. Muy bien, David.
Profe, las neuronas. Profe, ¿cómo se llama esa fase que usted ha dicho? Se dice que la célula es... Uy, disculpa, lapsus. ¿Se me fue? Decimos que es quiescente. Profe, ¿quién es? Ejemplo, neurona. ¿Da? Neuronas. ¿Qué quiere decir, profe? Que la célula no va a dividirse, va a seguir simplemente, va a seguir estando en estado normal, no va a dividirse, no va a perder el tiempo en dividirse. Por eso es que a ti te dicen que no, no puedes producir más neuronas de las que tienes. ¿Ya? Entonces, ahí está. Luego, profe, vamos a S. Profe, en S, síntesis, duplicación del ADN, te dicen, mira, duplicación del ADN. Se duplican los genes. Profe, ¿cuánto dura? De entre 6 a 8 horas. Profe, G2. G2, profe. Menor actividad celular. Producen enzimas para la división. Profesor, ¿cuánto dura? Solo dura 4 horas. Profe, entonces, el momento más largo de la división de la interfase, ¿cuál es? G1. Luego S y por último G2. Profe, ¿dónde se duplica el tamaño de la célula? ¿En cuál de ellas se duplica el tamaño celular? Pues, profe, en G1. En G1 se va a duplicar el tamaño celular. Se va a duplicar el material citoplasmático. Profe, ¿cuál tiene mayor actividad? G1. G1 tiene mayor actividad. Profesor, ¿cómo era? ¿Qué pasa si no me dicen, no me dicen duplicación de ADN? Pues me van a decir duplicación de qué. A ver, acuérdate. ¿Duplicación de qué te pueden decir si no te dicen ADN en la fase S? Muy bien, David. Cromatina. Profe, también podría decir genes. Profe, me podrían decir nucleosomas. ¿Quién se acuerda qué son los nucleosomas? Vamos, profe, ¿qué son los nucleosomas? Las unidades. Muy bien, la unidad fundamental de la cromatina. Perfecto, ahí, amigo. Muchas gracias. Entonces, eso va a ser la interfase. Profe, ¿cuánto duraba la interfase? Profe, no me acuerdo. Entre 16 a 24 horas. Entre 16 a 24 horas. Recuerda que hay células que no hacen ciclo celular. Decimos que son quiescentes. Profe, como ejemplo la neurona, llamamos G0. Profe, cuando entramos a división en mitosis, ¿cuánto dura la mitosis? 1 horita. 1 hora. 1 hora me dura. Ahí está. Esto es entonces interfase. Vamos a ver, mira, mira, mira cómo... Quiero que observes acá. Analiza, observa. Entramos a división. Entramos a mitosis. La división. Acá tengo mitosis, que también le puedo decir cariocinesis, la fase M, y la citocinesis.
cinesis. Mira la mitosis. Observa ahí esa imagen en movimiento. Cómo va cambiando la célula. No, 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 no. Es una cuestión solamente del dibujo de la imagen para que veas cómo se va estirando la célula. Siempre la célula se ha estirado. Vamos a ver. Hablamos entonces, profesor, de la mitosis. Pedimos la interfase. La cromatina está duplicada. Y vamos a tener los siguientes momentos. Profase, metafase, anafase, telofase. Profe, por ahí me han dicho prometafase. Sí. Hoy en día se habla de un momento intermedio, ¿ya? De un momento intermedio en el cual se llama prometafase. Tal vez en algunos lugares el profesor no te lo muestre. Y lo pone todo dentro de profase. Nosotros vamos ahí a separar un poquito. Profe, ¿qué pasa en profase? Lo primero, los centriolos, ¿no? Los centrosomas, empiezan a viajar hacia los polos. No están en los polos, ¿ya? Simplemente empiezan a moverse hacia los polos. Ahora, se empieza a formar el uso acromático. Se empieza a formar el uso acromático. La cromatina empieza a condensarse. Ya la cromatina empieza a condensarse. Se comienza a desintegrar la carioteca, se desaparece el nucleolo. Todo eso ocurre en la profase. Ah, mira, profe, ¿qué ocurría? Centriolos o centrosomas hacia los polos. Profe, ¿se dice centrosomas o se dice centriolos? Mira, los centrosomas están formados por centriolos. Los centrosomas están formados por dos centriolos. Por eso es que podemos usar ahí. Podemos usar cualquiera de los dos. Ahora, profe, se empieza a formar el uso acromático, también llamado mitótico. Yo también le puedo decir uso acromático. ¿Ah? Yo le puedo decir uso acromático. Profe, ¿qué más pasa? Se comienza a condensar la cromatina. Inicia la condensación. Mira. Profe, ¿qué le pasa a la carioteca? Se desorganiza. Ahí está. Se desorganiza la carioteca. Profesor, ¿la profase cuánto dura? Aproximadamente 30 minutos. Media hora. Media horita te dura tu profase. Profe, nos vamos a prometafase. Ok. Profe, en prometafase, ¿cuánto dura? 5 minutitos nomás, rapidito.
Se desintegra la carioteca, ya no hay carioteca, ya no hay nucleolo. La cromatina empieza a formar cromosomas. Los cromosomas o cromatina condensada están desalineados. Están desalineados, miren, están por donde sea. Pasamos a metafase. Profe, metafase. 3 minutos. Rapidísimo. El momento más corto. ¿Ya? El momento más corto. Profe, ¿qué pasa en metafase? La cromatina alcanza su máxima condensación. La máxima condensación. Profe, ¿están alineados? Sí. ¿A esto te acuerdas cómo se llama? A ver, alumnos. ¿Cómo se le llama cuando los cromosomas se alinean al centro de la célula durante la metafase? Casi, casi. Profe, la placa ecuatorial. Ah, muy bien ahí. Profe, la placa ecuatorial. Algunos también le iban a decir metafásica. Escúchame, placa ecuatorial, o también por ahí alguien le puede decir, también se llama placa metafásica, ¿ya? Placa metafásica. También es una posibilidad. Profe, ¿qué más ocurre? Pues acá se da en la metafase llamada fase de silencio génico. Fase de silencio génico. Muy bien, profe. Luego viene anafase. Profe, en anafase, ¿qué ocurre? Pues acá vamos a demorarnos nuestros 15 minutitos. 15 minutazos. Profe, se da la famosa disyunción. Mira, el uso mitótico jala y, profe, separa a las cromátidas hermanas. ¿Ya? Disyunción de las cromátidas hermanas. Migración hacia los polos. Mira, cómo se van los fragmentos, cada uno se va hacia un polo diferente. Se ha roto ahí, se ha roto, se ha destrozado las cromátidas hermanas y las han separado. Y ahora cada una se va hacia un polo. Ahí va a iniciar el proceso llamado citocinesis. Ahí va a iniciar el proceso llamado citocinesis. Profe, citocinesis, sí. Va a iniciar la citocinesis. ¿Ah? Ahí va a iniciar la citocinesis. Te lo voy a poner por acá. ¿Ah? Inicia la
citocinesis. Profe, luego telofase. ¿Cuánto dura telofase, profe? 12 minutazos, ¿ah? Citocinesis dura aproximadamente 12 minutazos. Profe, ¿qué ocurre? Se descondensa la cromatina. Muy bien, ahí. Profe, se reorganiza la carioteca, dice el compañero. Perfecto. Ah, lo ha dicho perfecto. Se empieza a reorganizar la carioteca. Profe, se descondensa la cromatina. Se forma el anillo contráctil. Mira, acá está. El anillo contráctil se está formando. Este anillo contráctil tiene una proteína, la actina, con los restos, mira, con los restos del uso acromático, se va formando ese anillo contráctil. Ese anillo contráctil, entonces, termina formando, pues ahí, lo que nos va a dar origen a la citocinesis. ¿Ah? A la citocinesis. Entonces, profe, se descondensa la cromatina, reaparecen los nucleolos, reaparece la carioteca y el anillo contráctil empieza pues a hacer de las suyas. Aparece entonces el proceso llamado citocinesis, la ruptura, separación de la célula, y se obtienen dos células hijas de 46 cromosomas cada una. La célula inicial también tenía 46 cromosomas, pero duplicados, y las células hijas tienen 46 cromosomas cada una. ¿Ya? Entonces, ahí está. Eso es mitosis. Normalmente nosotros decimos que la mitosis, a partir de una célula diploide, me forman dos células diploides. Esta sería la fórmula para hablar de la mitosis. Profe, ¿para qué me sirve mitosis? Para el crecimiento de organismos pluricelulares, para la formación de tejidos. Entonces, recordamos, profe, cuando a mí me hablan de interfase, periodo más largo, profe, G1, de 6 a 12 horas, aumenta el material citoplasmático. ¿Ah? Aumenta el material citoplasmático. Profesor, acá algunas células hacen su famoso G0. Profe, ¿qué era el G0? Fase quiescente. No entra la división celular. Profe, la neurona es un ejemplo. Profe, ¿hay más ejemplos? Claro. ¿Quién más, profe? El miocito, célula del músculo. Profe, ¿hay una más? El eritrocito. ¿Dónde encontramos eritrocito? ¿Dónde vamos a encontrar los eritrocitos? ¿Alguien se acuerda dónde encuentro eritrocitos? Profe, eritrocitos son los glóbulos rojos. Son los glóbulos rojos. Se caracterizan por ser células, en el humano, por ejemplo, anucleadas. En el humano,
los eritrocitos no tienen núcleo. Fase S, dura entre 6 a 8 horas. Se duplica el ADN. Pueden decirme también se duplica la cromatina. Pueden decirme que se duplican los genes. Pueden decirme que se duplican los nucleosomas, la unidad de la cromatina. Profe, luego G2, pues básicamente en G2 se alista todo para la división. Profe, en la mitosis, profe, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. ¿Te acuerdas? Hay una mnemotecnia, profe. Prometo, Ana, telefonearte. Prometo, Ana, telefonearte. Para acordarme el orden. ¿No? Ahí está. ¿Cómo? Prometo, Ana, llevarte el té. No, señor, ¿cómo va a decirme eso? No, no, no. Por favor, respeto, respeto, respeto. Ahí está. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le quede claro? ¿Algo que sienta que le falta? Recuerda, mitosis, una célula diploide me genera dos células diploides. Mitosis, ¿ah? Una célula diploide me genera dos células diploides. Hay una diferencia en cómo se da la división entre una célula animal y una célula vegetal. Hay una diferencia. Profesor, yo me acuerdo de algo importante. Profe, yo me acuerdo que cuando a mí me han enseñado célula, me han dicho que en la célula vegetal no ocurre la separación igual que en la célula animal. Esa división que hemos dicho que se llama citocinesis. Y te han dicho bien, no es igual. Profe, en la célula animal, ¿da? Se forma un surco de división, que hay una expansión de la membrana, que hay una contracción, ¿ya? De un anillo contráctil, formado básicamente de actina y miosina. Entonces, básicamente lo que ocurre es una estrangulación del citoplasma. Hay una estrangulación. Sin embargo, en la célula vegetal, ¿no? Es diferente, no hay un estrangulamiento, sino que se van formando vesículas que generan una especie de tabique para formar la pared celular nueva. Este tabique también se llama fragmoplasto. Ese tabique se llama fragmoplasto. Entonces, ahí es diferente. Esas vesículas proceden a partir del aparato de Golgi. El aparato de Golgi las va a formar. Entonces, hay una diferencia en la formación de, pues, la citocinesis, la formación de las células llamadas células hijas. ¿Ah? Es diferente.
Muy bien. Ahora, otro punto importante es que debes acordarte que las células vegetales no tienen centrosomas, no tienen centriolos. ¿Ah? No te olvides, ¿ah? Las células vegetales no tienen centrosomas, no tienen centriolos, tienen una estructura llamada casquete polar, ¿ya? Tiene una estructura llamada casquete polar, por si acaso. Tal vez por ahí alguien se confunde y no se acuerda. Muy bien. Lo siguiente que yo debo acordarme es meiosis. Profe, ¿cómo era meiosis? Pues bueno, meiosis, a partir de una célula diploide, obtendré 4 células haploides. Mira, a partir de una célula diploide, voy a obtener 4 células haploides. ¿Ya? 4 células haploides. Entonces, profe, a partir de una célula diploide, ¿obtengo 4 células haploides? Sí. Muy bien, profe. ¿Para qué me sirve meiosis? La meiosis sirve para la formación de gametos. La meiosis me forma gametos. Escúchalo bien, ¿ah? La meiosis me va a formar gametos. Entonces, la importancia de meiosis es que gracias a ella voy a formar mis gametos. Profesor, ¿formación de gametos? Sí, formación de gametos. ¿Qué eran los gametos, profesor? Las células sexuales. Células sexuales. Recuerda, por meiosis se forman gametos. Por meiosis se forman gametos. ¿Ya? Por meiosis se van a formar gametos. Por mitosis tú creces. Por meiosis formas tus gametos. Ya formas tus gametos. Muy bien. Vamos a ver, profesor. ¿Qué más tenemos acá, profesor? ¿Qué más debo saber yo ahora? Pues lo siguiente. Profesor, meiosis tiene 2 momentos. La meiosis tiene 2 momentos. ¿Ya? La meiosis tiene 2 momentos. Meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 se dice que es reduccional. Meiosis 2 se dice que es ecuacional. Profe, meiosis 1 reduccional, sí. ¿Por qué? Porque el material genético se va a reducir. ¿Se va a reducir a qué? A la mitad. ¿Da? El material genético se va a reducir a la mitad. ¿Ah? Se va a reducir a la mitad. Profe, meiosis 1 tiene sus momentos, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis. ¿Ya? Ahora, entre meiosis 1 y meiosis 2 hay un momento llamado la intercinesis.
intercinesis. Mira, entre meiosis 1 y meiosis 2 se da un momento llamado intercinesis. ¿Ah? Se da un momento llamado intercinesis. Entre meiosis 1 y meiosis 2 se da la intercinesis. Ahora, profesor, ¿qué debo acordarme acá? Pues que en meiosis 2 se da la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. Acá están, mira. Arrancamos con una célula diploide y obtenemos al final 4 células haploides. A esta se le llama las células hijas. Entonces, profe, meiosis 1, reduccional. Sí, meiosis 1, reduccional. Profe, meiosis 2, ecuacional. ¿Ah? Ecuacional. Muy bien, profe. ¿Hay algo que yo debo acordarme? ¿Hay algo que yo debo saber? ¿Un momento importante? Sí. Vamos a ver un momento importante. La meiosis 1 tiene el momento más importante, que es profase 1. Acá hay un apareamiento de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son cromosomas que tienen, pues, los mismos locus para los mismos genes. Dos cromosomas son homólogos, pues bueno, un cromosoma te proviene de papá y otro de mamá. Recuerda que tu gen se manifiesta por la presencia de dos alelos. Alelo de papá, alelo de mamá. ¿Ya? Profe, luego viene el entrecruzamiento. El entrecruzamiento tiene otro nombre también. ¿Cómo se llama el entrecruzamiento? Que es el momento más importante porque es lo que permite la variabilidad genética. ¿Quién se acuerda cómo se llama también al entrecruzamiento? Vamos, en profase 1 ocurre un momento en el cual se da el llamado entrecruzamiento. Tiene otro nombre, ¿ah? Profe, ¿no te acuerdas de algo llamado el crossing over? ¿No te acuerdas de algo llamado el crossing over? Profe, el entrecruzamiento es también el crossing over. ¿Ya? El entrecruzamiento también es el llamado crossing over. Y acá hay una recombinación génica entonces. Y acá hay una recombinación génica. Muy bien. Vamos a ver entonces, profe. Vamos a ver qué más tenemos acá. Recuerda que profase 1 tiene sus momentos importantísimos. Lo que tú debes acordarte, lo que tú no puedes olvidarte. No puedes olvidarte de esto.
leptonema, cigonema, paquinema, diacinesis. Recuerda que tiene otros nombres, profe, leptoteno, profe, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Recuerda que esos nombres son exactamente iguales, no hay problema. Los puedo usar, ¿ya? Profe, ¿hay una forma en la cual yo pueda acordarme? Sí, tenemos una mnemotecnia para acordarnos de eso, porque eso es la parte más importante de la meiosis 1. Y lo encontramos en la profase 1. Profe, ¿cómo me voy a acordar? Pues hay que acordarnos de una amiga, de nuestra amiga Paquita. ¿Ah? Paquita. Profe, ¿cómo de Paquita? Vamos a decir, le sigo a Paquita. ¿Ah? Le sigo a Paquita día a día. Mira, nos acordamos así, ¿ah? Le sigo a Paquita día a día. Entonces, de esa manera, yo me voy a acordar de esos momentos sumamente importantes de la profase 1. Profe, yo me acuerdo que me han enseñado la mnemotecnia. Pues sí, también hay otra mnemotecnia. También podríamos decir, le sigo a Paquita dando y dando. Y eso depende de cada uno. ¿No? Depende qué tanto se perree con Paquita acá. Entonces vamos a ver. Etapas de la profase 1. Profe, etapas de la profase 1. Profe, ¿qué hay ahí? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo ver? ¿Qué debo observar? ¿Qué debo recordar? ¿Y de qué forma puedo superar este momento de la profase 1 y salir exitoso si me preguntan? Pues bueno, mira, nada complicado para ti. Nada complicado. Te he dicho que profase 1 es el momento más importante de la meiosis 1. Y en general de la meiosis. ¿Ya? En general de la meiosis. Profe, en el leptonema, ¿qué pasa? Hay una condensación de la cromatina. Se forma el llamado bouquet. ¿Ah? Se forma el llamado bouquet. Mira, se forma el llamado bouquet. Luego, profe, viene el cigonema. Acá se da la sinapsis. Mira, acuérdate, sinapsis, cigonema. Sinapsis, cigonema. Ambos empiezan con sí. Sinapsis, cigonema. Sinapsis, cigonema. Ambos empiezan con sí. ¿Ya? Ambos empiezan con sí. Profe, acá se forma algo. Se forma el complejo, ¿ya? Se forma un complejo que vamos a llamar el complejo sinaptonémico. Mira, te lo voy a poner por acá. Se forma el complejo sinaptonémico. Mira, acá se está formando, ¿ah? Se empieza a formar el complejo sinaptonémico. Recuerda que acá vienen pues los cromosomas, están duplicados y acá se van a unir, se van a unir, se van a unir. A esto se le llama sinapsis. Se están acercando. Profe, ¿para qué? Para luego formar, para luego que suceda en el paquinema, lo más importante, crossing over, la recombinación. Y mira, profe, se han formado 4. Mira, mira, mira. Cromosomas homólogos, pero duplicados.
terminan formando una unidad de 4. Por eso se le llama también tetradas. Por eso se le llama también tetradas. Profe, ¿por qué? Porque vienen de 4. A veces también se le llama bivalentes. Si te dicen, ¿dónde se forman los bivalentes? En el paquinema. ¿Ya? Se han formado, se han unido. Profe, luego tenemos el diplonema. Desaparece el complejo sinaptonémico. Sinaptonémico. Pero permanecen los puntos de unión. Los puntos de unión se llaman quiasmas. Mira, acá hay uno. Otro, profe. Hay puntos de unión. Puntos donde están unidas ahí los cromosomas. A eso yo le llamo quiasmas, profe. A eso yo le llamo quiasmas, lo veo. Profe, por último, la diacinesis, la máxima condensación de los cromosomas bivalentes tetradas o tetrades. Los quiasmas permanecen, pero los quiasmas de los extremos, nada más. En los extremos. Entonces, profe, volvemos a acordarnos. Leptonema, profe, se forma el buquet. Cigonema, se da la sinapsis, la atracción, el complejo sinaptonémico empieza a formarse. Profe, paquinema, se da el crossover, la recombinación génica. Además, como están juntos los 4, se dicen bivalentes o tetradas. Se dice bivalentes o tetradas. ¿Ah? Se dice bivalentes o tetradas. Profe, ¿por qué? Porque están ahí de 4. Profe, diplonema. Desaparece el complejo sinaptonémico. Profe, permanecen los quiasmas. Profe, ¿qué eran los quiasmas? Los puntos de unión. ¿Ya? Los puntos de unión. Hay puntos de unión ahí. Esos puntos de unión se llaman quiasmas. Profe, diacinesis. Se separan, la cromatina está en su máxima condensación y solo quedan los quiasmas de los extremos. Solo quedan los quiasmas de los extremos. Y ahí acaba la profase 1. Mira acá. Se forman los bivalentes. Son 4 bivalentes por eso. Ahí está la tetrada. Hay un crossover. Se intercambian. Y mira cómo quedan. Este que era puro rojito, ahora tiene pedazos verdes. Ese que era puro verdecito, ahora tiene pedacitos rojos. Profe, entonces, a eso le llamo crossing over. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, por eso es que ningún gameto es igual. Por eso es que los hermanos, por más que son hijos de los mismos padres, no van a ser nunca iguales. ¿Por qué, profesor? Porque los gametos no son siempre todos iguales. Y eso debido al crossing over que se da durante el paquinema o también llamado paquiteno. Paquinema o paquiteno. Ahí está. Permítanme no te olvides la variabilidad genética. Ahora, profe, en la reproducción sexual, nosotros hemos dicho que lo que ocurre es una
ocurre cosa, una formación de gametos. Ahora, la formación de gametos en animales va a ser la siguiente. ¿Ah? Formación de gametos en animales. Profe, depende. Si vamos a formar el gameto masculino, se llama espermatozoide en los animales. Y para formarlos se da un proceso llamado espermatogénesis. Profe, hay células germinales. Espermatogonia en el varón, ovogonia o ogonia en la mujer. ¿Ah? También se llama ovogonia. Entonces, profe, empezamos a hablar de espermatocito, o también llama, y el ovocito. Espermatocito de segundo orden, pero espermatocito, ovocito. ¿Ah? De esa manera van a ir dividiéndose hasta formar, en el caso del varón, a partir de una espermatogonia, se forman 4 espermatozoides. A partir de lo que son las espermátidas. En el caso de la mujer es diferente. Porque acá se va a formar a partir de una ovogonia o oogonia, se forma un solo óvulo. Y esto porque en cada división se forma una unidad y un cuerpo polar. De tal manera que al final solo me va a quedar un gameto. En el caso de las plantas es un tanto diferente. En el caso de las plantas es diferente, profesor. ¿Por qué? Porque en el caso de las plantas no vamos a tener pues lo mismo que hemos tenido para el caso pues de los animales. Ahí es diferente, ¿de acuerdo? Ahí es diferente. Ahí vamos a tener, por ejemplo, vamos a ver que en el caso de las plantas tenemos este de acá es la microgametogénesis. Microgametogénesis y la de la derecha es la megasporogénesis. ¿Ya? La microsporogénesis se da en la parte masculina y es para formar el grano de polen. Me permite formar el grano de polen. En el caso de la megasporogénesis, es la parte femenina. Es la parte femenina. Y entonces me permite formar, pues, el saco embrionario. ¿Ya? Me permite formar el saco embrionario. Tengo las antípodas, los núcleos polares, la oósfera, las sinérgidas, que me van a permitir entonces, pues, formar como he dicho, saco embrionario. Dentro del saco embrionario, uno de los núcleos será la oósfera, que es el gameto femenino de la planta. En el caso, ¿no?, del gameto
masculino. Pues, de la planta, ahí lo vamos a tener en el grano de polen. Ahora, recuerda que acá se van a formar 7 células, ¿ya? Se forman 7 células. Serían 8, profesor, pero estos están fusionados. Los núcleos polares están fusionados. Están fusionados. Si hablamos un poco del aparato reproductor, en el aparato reproductor femenino, no nos olvidamos, pues tenemos la vagina en la parte interna, el cérvix, que es parte del útero, el cérvix también se llama cuello uterino, tenemos las trompas de falopio, también llamadas oviductos. Recuerda que acá se da la fecundación, es decir, la unión de gametos, y tenemos los ovarios. Recuerda que los ovarios producen los óvulos y producen las hormonas. Recuerda que estas hormonas, que son 2, progesterona y estrógeno, se producen durante un proceso llamado ovulación, que es la maduración del óvulo. Que es la maduración del óvulo. En el caso del aparato reproductor masculino, vamos a tener pues al pene, que es el órgano copulador. Vamos a tener los testículos, que en los testículos se va a formar los espermatozoides. Además, la hormona, que es la testosterona, se va a formar ahí. Tenemos la uretra. Recuerda que la uretra en el varón tiene 3 porciones. La esponjosa, la membranosa y la uretra prostática. La espermatogénesis se da en los testículos, no te olvides. Tenemos las glándulas, como la glándula prostática, que lo que básicamente va a hacer es neutralizar la acidez vaginal. ¿Ya? Tenemos a la vesícula seminal, que va a producir componentes también del semen. Muy bien, tenemos preguntitas para desarrollar. Hemos corrido un poco para poder desarrollar nuestras preguntitas en el tiempo adecuado. Vamos a ver. Dice, relacione correctamente las formas de reproducción con el organismo que la emplea. Profe, acá vamos a ver algo que no habíamos visto al inicio, que es la reproducción asexual, pero en organismos pues unicelulares. Así que acá vamos a ver un poquito. Profe, esporulación, formación de esporas, división binaria, ¿no? Una mitosis y gemación. Pues bueno, la división binaria o bipartición, la bipartición
o fisión binaria o división binaria, como quieras, la van a tener, pues, por ejemplo, las bacterias. La tienen los protozoos. Profe, protozoos como qué? Como la ameba, la euglena. Muy bien, profe. ¿Cuál de estos es una bacteria? Tú sabes cuál de estos es una bacteria. Al ojo. Vamos, tú puedes. ¿Cuál es una bacteria? Muy bien, profe, la E. coli. La E. coli es una bacteria. Entonces, esa va a ser fisión binaria. Profe, luego vamos a decir que la gemación se da a nivel de levaduras. ¿Ya? La gemación también se va a dar a nivel de las levaduras. Profesor, ¿cuál es una levadura? Pues acá una levadura sería Saccharomyces cerevisiae. Profe, ¿quién es? Es la levadura de cerveza. Uno, dos. Profe, por lo tanto, la respuesta es la letra C. Profe, por oración, Plasmodium. Plasmodium es un protozoo. ¿Ya? Plasmodium es un protozoo. Pero es un tipo de protozoo que va a ser, entonces, profesor, un tipo de división llamado esporulación. Ahora, profe, porque incluso el Plasmodium se clasificaba como un esporozoo, ¿ah? Un protozoo que hace su esporulación. Dos, dice, la reproducción vegetativa asexual posee la ventaja de producir individuos clónicos, lo que permite mantener las características deseadas en una planta por generaciones. Esta reproducción se da naturalmente, pero también de forma artificial. Indique los enunciados de las formas naturales y artificiales. El ser humano también puede generar, pues, individuos, ¿no? Aprovechando, pues, de forma artificial las características para las plantas. Entonces, la propagación de la Solanum tuberosum por tubérculos, la papa. Solanum tuberosum, la papa, me están preguntando ahí, ¿ah? Los esquejes del Vitis vinifera en viñedos. Los esquejes o gajos son artificiales. ¿Ah? Eso es de forma artificial. La producción de bulbos por Allium cepa. La planta de carrizo que crece junto a los ríos de la costa produce rizomas. El limonero se suele multiplicar por acodos. El acodo también es artificial. Mira, te voy dando dos. Hay dos artificiales. Me dice 2 y 5 son formas de representación artificiales. Verdadero. Profe, por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta?
Profe, definitivamente tiene que ser la A. No hay otra alternativa. Muchas gracias. El frío está haciendo estragos. Dice, la biotecnología, vamos a poner acá entonces, profe, verdadero, falso, falso. La biotecnología ha avanzado rápidamente en la última década. En 1931, Winston Churchill predijo que un día los humanos escaparían del absurdo de criar un pollo entero para comerse la pechuga o el ala, produciendo esas partes por separado bajo un medio adecuado. Una empresa inglesa ha logrado producir nuggets de pollo a partir de células de una pluma de pollo, las cuales se han cultivado en un medio artificial. En este contexto, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Marque la alternativa correspondiente. Profe, ¿qué me está contando acá, profesor? No entendí. Lo que te están contando es que los científicos han logrado cultivar, por así decirlo, partes específicas de un animal, de un pollo, sin necesidad de tener al pollo entero. A partir de células de una pluma hemos podido crear una pechuga de pollo, por ejemplo. ¿Esto es muy útil? Sí. Esto es bastante útil, además que si tú de repente eres animalista, te preocupas por el sufrimiento animal, pues tendrás en cuenta que ya no va a sufrir el animal con una muerte. Lo creamos directamente. Ahora, las células que forman este nugget de pollo se dividieron por mitosis, obvio. Si va a crecer, si a partir de una célula yo voy a formar un tejido, recuerda que esto siempre va a ser por mitosis. Profe, ¿las células de la pluma se multiplican por meiosis? No, profe. Falso. Falso, recontra falso. ¿Ya? Profe, ¿las células de la pluma eran células germinales del pollo? No. No son células germinales. Las células germinales, recuerda que me dan gametos. Profe, respuesta, la letra C. Muy bien. Ahí las respuestas que nos han dado. Profe, 4. Al realizar la medición del contenido de ADN en dos grupos A y B de cultivo de células musculares de una misma especie en diferentes etapas del ciclo celular, se obtuvo que el grupo A da contenido de 3 picogramos y el grupo B da un contenido de 6 picogramos de ADN. Al respecto, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Mira, dice, vamos a ver el contenido de ADN de dos grupos. Vamos a ver diferentes etapas del ciclo celular. Miren, en la primera, en el grupo A, habían 3 picogramos. Y en el grupo B, habían 6. Había el doble. En el grupo A hay la mitad. En el grupo B hay el doble. Profe, ¿cuál es la respuesta? A, ¿está en G2? No. ¿Por qué, profe? ¿En qué momento se duplica? Acuérdate de interfase. A todos vean la interfase. ¿En qué momento se duplica el ADN? ¿En cuál de estos se duplica el ADN? En ese, profe. Acá hay duplicación. Acá se duplica.
Entonces, profe, muy bien, ahí nos dijeron, profe, ¿el grupo A se halla en fase G2? No, profe, porque si está en G2, ya debe tener el doble, pero tiene la mitad. ¿Cuál es lo incorrecto? Esto de acá. La A, muy bien ahí, disculpen ahí, creo que no la había leído bien. El grupo A se halla en la fase G2 del ciclo celular, falso, porque tiene la mitad. Y si ya está en G2, ya se duplicó. Ese es el enunciado incorrecto. 5. Algunos síndromes cromosómicos se producen por una incorrecta distribución de los cromosomas a las células hijas. Este error en la división celular se producirá a nivel de... Me dice que algunos síndromes se dan porque falla la distribución. ¿En cuál estaría? ¿En qué momento habría el problema? ¿El metafase está mal distribuido? ¿Qué dices tú? ¿El metafase está en metafase donde se da la distribución? Ahí nuestro compañero dice eso, ¿apoyan o no? La distribución se da a nivel de la anafase, ¿no es cierto? La distribución se da a nivel de la anafase. Marque el enunciado que incluya a los sistemas que se originan en el mesodermo. Ok. ¿Te acuerdas? Vamos a acordarnos un poquito de lo que era la gástrula. La gástrula, profe, tiene 3 capas. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Profe, en el mesodermo está, pues, por ejemplo, los huesos, ¿no? Los huesos y el aparato reproductor. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál será? Muy bien, la letra A. Cartilaginoso, óseo y reproductor. ¿Ah? Recuerda que respiratorio y digestivo son del endodermo. Nervioso es del ectodermo. Identifique las partes del cromosoma y marque la alternativa que contenga el orden correlativo. A ver, esto es interesante. Profe, los cromosomas tienen sus famosos brazos. El brazo de arriba se llama brazo corto o brazo P. El brazo de abajo se llama brazo largo o brazo Q. O sea, 1 y 3 son brazo P y brazo Q. Profe, no, no, tengo esto de acá. Cualquiera de estas dos es la respuesta. Profe, en el punto 2 tengo al llamado... Profe, ¿qué va ahí? ¿Centrómero o cinetocoro?
centrómero. Profe, el cinetocoro sería esto de acá. Acá estaría el cinetocoro. ¿Tú qué dices? Esto está marcando, ¿qué está marcando? Acá tengo un problema de vista. ¿Está marcando el centro o está marcando qué lado? El extremo es el telómero, 4 es telómero. Y acá yo tengo un problema de vista. Y la respuesta sería la B. El centrómero y el cinetocoro que está atrásito, que se ve como una cosita que se lo está atravesando. ¿Ya? ¿Te das cuenta que hay como una cosita que está haciendo que lo está atravesando? Mira, que pasa por atrás. Entonces sería el cinetocoro. ¿Ya? 8. El paiche, Arapaima gigas, presenta en sus células somáticas 56 cromosomas. ¿Cuántas tetradas podríamos contabilizar en meiosis 1? A ver, 56 cromosomas. Profe, en meiosis 1 ese número se ha duplicado. Serían 112, ¿no? Porque se ha duplicado. Recuerda, se ha duplicado. Y si yo voy a contar tetradas, ¿cuántas obtendría? Profe, la cuarta parte, 28. Federico se halla en la clase de biología. Vamos a hablar del amigo Federico. Se halla en la clase de biología. Con relación a la meiosis, observa las siguientes imágenes. ¿A qué etapa de la meiosis se relacionan estas imágenes y cuál es el orden secuencial de estas? Profe, es profase 1. Es profase 1. Complejo sinaptonémico. Quiasmas. Placas de unión. Profe, ¿cuál es la respuesta? Entonces, como dice el profe, 4, 1, 3, 2, 5. ¿Qué dice el resto? ¿La C? Ahí estamos, ¿no? Profe, pregunta 10. Vamos a apurarnos que nos queda poco tiempo. Con relación a las imágenes de la pregunta 9, identifique las etapas de la meiosis. Profe, 10C, ¿no? Nos acordamos. Nos acordamos. Profe, dice acá
Xenopodium quinoa, conocida comúnmente como la quinoa, posee un número de diploide de cromosomas 2n36. ¿Cuántos cromosomas en total se contabilizan dentro de un grano de polen y cuántos dentro de un saco embrionario? A ver, acá vamos a tener pues un pequeño problema porque tenemos que ver cómo es que se da la formación en el caso pues de las plantas según la microgametogénesis y la megasporogénesis. Recuerda que en la megasporogénesis yo voy a tener pues 7 núcleos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos es lo que yo voy a formar? ¿Cuánto es lo que voy a tener acá? ¿Qué dicen ustedes? Un compañero dice acá, profesor la A. ¿Qué dice el resto? Para poder retirarnos. Profe, la A. Marca la alternativa que menciona un proceso por el cual se produzca un organismo haploide. Un organismo haploide. Un organismo por partenogénesis. Un organismo. Acá es para formar, pues, gametos, pero un gameto no es un organismo. La partenogénesis sí. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos hemos pasado.